¿Cómo están? Así es. Un gusto saludarles. Buenas noches para toda la audiencia de Telesur. Efectivamente, a eso de las 12:30 del mediodía, Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para las Relaciones Internas, la Justicia y la Paz, dio una amplia conferencia de prensa donde pudimos ver ahí mismo las pruebas de lo que fueron distintos allanamientos en distintas ciudades de Venezuela, en la que se pudieron incautar cerca de 400 fusiles, bombas, granadas, pero también, fíjense, dinamita que se ocupa en la minería, es decir, de alto poder destructivo. Esto fue exhibido a la prensa que participó de esta rueda, donde pudimos además conocer los detalles de cómo se fue desmantelando esta red de terrorismo, una investigación, Gladys, Luis Guillermo, de más de un mes y medio que, como ustedes bien decían, termina con la captura de más de 70 personas. Ahora bien, perdón, son nombres conocidos para Venezuela. Esto es algo que el país ha estado enfrentando hace ya muchos años y empezaron a hacer esta investigación a partir de una banda de narcotráfico que estaba en el Zulia, y comienzan a tirar la hebra y empiezan a aparecer nombres que ya se conocen: Eric Prince, Jordan Grudó, y toda esta red que además estaba asociada, ¿cierto?, a detenciones que fueron mediáticas hace algunos días, como por ejemplo Juan Pablo Guanipa. De hecho, fueron exhibidas libretas, teléfonos celulares, donde habían mensajes y parte de esta planificación que incluía, afirmó Diosdado Cabello, por ejemplo, hacer ataques, sabotaje no solo a centros de votaciones, sino también a las embajadas de España, a las embajadas de Colombia, atentar contra dirigentes políticos del Gran Polo Patriótico, pero también a dirigentes políticos de esta oposición que sí quiere participar de la democracia venezolana. El presidente Nicolás Maduro, recorriendo el barrio La Lucha, por cierto, aquí muy cerca de nuestro canal, habló justamente de este tema y destacó parte de los hallazgos y también el tremendo trabajo policial. Vamos a escuchar lo que nos dijo el presidente. Hoy Diosdado Cabello dio una rueda de prensa al mediodía. Si no la han visto, búsquenla, está en YouTube. Mostró, yo puedo decir, Héctor, y tú sabes porque tú sabes bastante, Cilia también, Diosdado mostró el 10% de las pruebas que se tienen. Mostró de puño y letra de este señor Juan Pablo Guanipa, Tequeño Crudo, cómo él planificaba la eliminación física de los líderes de todos los partidos del Gran Polo Patriótico, cómo estaban planificando el ataque a varias embajadas, entre ellos la embajada de la ONU y la residencia y la embajada de Colombia, cómo estaban planificando atentado a líderes opositores que se habían inscrito para las elecciones del domingo. Así es, Gladys, pero también ataques a refinerías petroleras. Estos son planes de desestabilización que además participamos de la rueda de prensa y pudimos preguntarle al ministro cómo van variando, ¿cierto?, con esta coordinación internacional que además busca sujetos que están vinculados a bandas criminales. Y esto es lo tremendamente peligroso, porque explicaba el ministro Cabello que como el pueblo de Venezuela ha optado por un camino de paz, por un camino democrático, no ha tenido la oposición de extrema derecha que fomenta este terrorismo, por decirlo de alguna manera, no está disponible para esto. Entonces buscan grupos criminales y ahí está la alianza. Pero además, Diosdado Cabello hizo referencia directa hacia Ecuador como uno de los países que está dentro de esta red terrorista. Más de 60 ataques, y el presidente Nicolás Maduro dio algunos otros detalles. Escuchemos. Logramos neutralizar de distintas formas 60 ataques contra las refinerías del país y las instalaciones petroleras. Era el diablo desatado. Pero gracias a la inteligencia estratégica, policial, popular y militar, y a la acción conjunta de las fuerzas policiales, de la Policía Nacional Bolivariana, del DGCIN, del SEBIN y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su conjunto, logramos capturar a más de los 70 conjurados, complotados, con sus jefes, sus planes y las pruebas completas. Y logramos quitarle las granadas, explosivos,
capturamos gente en la frontera, por aquí, por allá, y todavía está en pleno desarrollo el proceso de búsqueda de estos terroristas. Esta gente no son políticos, no, porque el que está pensando en matar con un atentado a un líder o a cualquier persona no es un político, es un criminal, es un terrorista. De hecho, parte de la conferencia a la que hace referencia el presidente Nicolás Maduro justamente planteaba a los periodistas esta pregunta, ¿no? Hacer sabotajes atacando, por ejemplo, hospitales, generar y sembrar el terror en la población civil es internacionalmente entendido como terrorismo. De hecho, Luis Guillermo, Gladys, en la cadena colombiana Caracol hace algunas semanas se conoció una noticia bastante extraña que invito a la audiencia de Telesur a que la pueda revisar. Un narcotraficante de origen serbio que tenía captura internacional y que justamente estaba siendo deportado desde Colombia hacia Europa, extrañamente escapó en el aeropuerto en Colombia. ¿Y dónde apareció? Apareció aquí en Venezuela, en esta red terrorista. Entonces uno empieza a juntar ciertamente las informaciones luego de estas capturas, pero también lo que ocurría anteriormente. Diosdado Cabello, y así mismo lo dice el presidente Nicolás Maduro, invitaron a revisar las declaraciones de Juan Pablo Huanipa, por ejemplo, y que dan cuenta de estas intenciones que se han materializado en estas capturas y además en las evidencias que hoy se mostraron. Realmente un tremendo arsenal de guerra, fusiles, más de 400 armas, Luis Guillermo. Gladys.